Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Alegría, así empezamos la tercera hora. Que la semana pasada yo te dejé el disco de Alegría allí en casa para que te mejoraras y no lo teníamos aquí, yo se lo pedí a llorar y digo, anda, sí me lo he dejado. Es un poco objeto de poder también esta canción, ¿eh? Sí, y Alegría también porque fíjate, llegaba un mensaje esta noche que yo leía al entrar justamente aquí en el estudio 1 de la cadena SER. Eran José y Rosa que nos escribían un mail y voy a resumirlo porque es un poquito largo. Nos decía que hace unos años pues atravesaba una época bastante difícil, que no escuchaba la radio, pero una noche sin saber por qué se decidió a encenderla y buscando en el dial encontré vuestra nave y decidí montar en ella. Noche tras noche olvidaba mi situación a través de vuestros viajes, de vuestras narraciones. Me transportaba a los lugares por donde esa noche aterrizaba la nave del misterio. Esperaba cada semana ansioso el navegar de nuevo. Vuestro punto de vista me hizo ver que no todo es lo que parece y que siempre se puede encontrar un prisma diferente para ver las cosas. Tanto es así que de repente empecé a encontrar el camino que necesitaba. Poco a poco, a través del pensamiento más positivo, las cosas empezaron a cambiar. Nada ha sido fácil, pero siempre me he sentido acompañado de vosotros noche tras noche. Ahora hemos pasado una nueva etapa, la mejor de todas las cosas buenas que nos han pasado. Hemos sido padres de 2 fantásticos niños, David y Lucía. Nacieron el 4 de este mes y han llenado de alegría nuestras vidas. Ahora, aunque en la incubadora ya conocen vuestras voces, no os preocupéis, selecciono los temas y no creo que tarde mucho en montar en la nave del misterio que tantas noches de viajes me han proporcionado. Solo quería deciros con esto que fuisteis el inicio de un cambio de rumbo en nuestras vidas y creo que tenéis derecho a saberlo. José y Rosa. ¿Cómo se llaman los nuevos milenarios? Los nuevos milenarios son David y Lucía. ¿Qué les decimos a David y Lucía, Santi, Juanje, Lo primero Geray, que les pongan Fermín, Carlos? Porque cuando uno recibe un mensaje como este... Que les pongan este mail que hemos leído para ellos, un mail de sus padres, y seguro que, bueno, pocos días van a estar en esa incubadora porque van a coger mucha fuerza y mucha energía. Yo os digo positiva. una cosa, cuando de verdad, de corazón, alguien te escribe esto, tú ya tienes sentido para retirarte y lo que sea. Ya has hecho lo que tienes que hacer. Bueno, además, fíjate... Te lo digo en serio. Citaban que les habíamos dado mucha energía positiva y había una sección de energía positiva que también hay que transmitírsela ahora a la persona que la hacía en esa ocasión. Alberto Granados. Hombre, claro que sí, don Alberto, qué buen bucle has hecho ahí, que sabemos que ha pasado por el quirófano, pero sabemos que está, pues como está, el hombre de chapa y pintura perfecto y por dentro mejor, y va a estar mucho mejor, y a ver si viene aquí a contárnoslo. Amigo Alberto, te mandamos un abrazo grandísimo. Esta era tu sintonía y será siempre tu sintonía, querido Alberto, y todo el equipo. Te mandamos un abrazo cósmico, de esos que tú conoces perfectamente. Y en fin, chicos, Santi y Juanje, no sé, no me dejéis solo con esto, porque cuando uno recibe un mensaje como este, los niños están en el incubador y te ven, va a ir genial, pero cuando sabes que ha sido bueno para alguien con tu idea de la radio... Hombre, yo pienso que como periodista es la mayor satisfacción que puedes tener. El pensar que tu trabajo, que tu sacrificio, que tu esfuerzo hace que alguien esboce una sonrisa, incluso, bueno, pues que anime a sus niños con nuestra sintonía, pues sinceramente parece maravilloso y hace que todos los sábados pues venga aquí con más ganas cada vez de trabajar y de contar historias. Santi. Pues la verdad es que lo único que les diría a esos 2 niños que nos están oyendo en su incubadora es que si tienen que aprender algo de Milenio 3 es que no olviden nunca la curiosidad, que sean curiosos siempre, que exploren, que no solamente exploren cuando sean niños, sino que sean niños cuando ya alcancen la edad adulta. Y Alberto, mucha fuerza, tío, que ya sabemos cómo eres y la energía negativa no puede contigo. La mente positiva está ahí trabajando y te vamos a tener aquí al ladito muy pronto. Vamos a dedicarles a esos niños y también, Alberto, vamos a darle de nuevo alegría. Yeray, vamos a darles un poco de alegría a todo el mundo. Que esté así un poquillo flojillo esta noche, ¿eh? Sí, que hay sí, muchos sí, aniversarios sí, también, sí, de fallecimientos, claro, de cosas es que nos siempre, dicen. siempre, claro. Así que venga, energía positiva para todos. Venga. Y alegría, que es importante. Vamos leyendo más mensajes. Nos dicen el terror más grande y el misterio más grande, la mente humana. También nos dicen que se alegran de tu recuperación y qué menudo programa que te está saliendo, tocando su tema favorito para él, el Titanic.
Cuando pienso en el Titanic siento mucha pena porque no había nada que hacer. Tengo 17 años y soy seguidora desde los comienzos de este gran programa. Felicidades, sois los únicos que hacéis que me quede en casa los sábados. No veáis a qué velocidad hago bolillos mientras os escucho. ¿Qué hay de los niños del Titanic? Había muchos. Mi libro Caballo de Troya. Ahí va su voto. ¿Había muchos niños en el Titanic? ¿Podían ir en tercera? Había alguno. Ajá. Había niños y la mayoría sí se salvaron. Porque los primeros en embarcar, mujeres y niños. Hola Santi, la leyenda del remachador y los martillazos ya se contaba sobre otro gran buque, el Queen Mary, nos dice Vicente desde Madrid. Es lo que tienen las leyendas urbanas, que no nacen ni mueren, sino que se transforman y van... Y el atentado, Santi. Bueno, el atentado, fíjate que... pero eso se reflejó hasta en la prensa británica. Durante mucho tiempo, bien entrado el 1913 y durante toda esa época, en la prensa británica se hablaba de una conspiración del gobierno para achacar a un iceberg lo que en realidad había sido un atentado del IRA. Aquella tercera clase estaba llena de irlandeses. Eran inmigrantes irlandeses que acudían al Nuevo Mundo. Era una época muy dura en la historia de Irlanda. Había auténticas hambrunas. La gente literalmente se moría de hambre. Y emigrar a Estados Unidos era la única salida posible, y el Titanic era una de esas vías. Y encima era un momento en el que el nacionalismo irlandés era especialmente virulento. Y lo que no se sabe muy bien cómo se generó esa teoría de conspiración, pero se dijo que a bordo había una bomba colocada por un comando suicida irlandés, en este caso, ahora que estamos tan acostumbrados a los comandos suicidas islámicos, y que lo del iceberg había sido todo una pantalla de humo del gobierno para no alarmar a la gente. Se dieron verdaderas series periodísticas que hablaban de un primo de un alto cargo irlandés que tenía armas en su casa, que sí tenía elementos para fabricar bombas, absolutamente todo carente de fundamento. Pero ya te digo que aquella teoría de conspiración coleó durante mucho tiempo. Juanje, que también te piden a ti para Reyes. También. Iker, bienvenido a casa. Gracias. Carmen, te recomiendo el Evangelio del Mal, tema Vaticano y sectas. ¿No? Bueno, pues lo leeremos. Gracias a vosotros he cambiado mi afición a los videojuegos por la lectura. Me gustaría mandaros un libro sobre un ángel que curó la peste negra. Ah, qué interesante. Vamos a dar la dirección, que hace mucho que no la Venga. damos. Y ya estamos empezando a recibir Christmas, o sea que Venga. si nos quieren mandar felicitaciones navideñas o un jamón, si se ponen, pues nada. El jamón lo que pasa es que acaba, ya sabes, siempre en el estómago de Juanje, pero bueno. Sí, bueno, en fin. entre Yera y Juanje ahí andan. Sí, bueno, otro también. Vamos a dar esa dirección. Calle Gran Vía, número 32, octava planta, 28013 de Madrid. Y lo ponen en la atención de Milenio 3 y seguro que nos llega. Yo vi la exposición y me encantó. Qué buen programa estáis haciendo hoy, sois fantásticos. También nos dicen, ya no nos cabe más capacidad de asombro ante las atrocidades de las que es capaz la humanidad. Bueno, seguimos un poquito de alegría porque ahora cambiamos el tercio. Porque ahora, Yerey, volvemos a la bruma. Esto es así, es Milenio 3. Por cierto, no se nos olvide decir que mañana vamos un poquito más tarde, en Cuarto Milenio, pero mañana hay unas sorpresas increíbles. Mañana metemos la cámara donde no la ha metido nadie, en una caverna donde no la ha metido nadie, y caramba lo que hay ahí dentro. Pero iremos un poquito más tarde. Lo comentamos después, ¿te Luego parece? lo comentamos, Porque si no sí. se me olvida. Bueno, importante. Hablábamos de unas imágenes. Uh-huh. Y vamos a hablar luego de perros porque parece que se está descifrando. Suena así. Descifrando el lenguaje de los perros. Alucinante o no, luego me lo cuentas, Carmen. Descifrándose el lenguaje de los amigos perros. Pero también ellos fueron víctimas de experimentos. Conoce muy bien Santi estos personajes. Cuando estábamos fuera, me dice Iker, la cabeza, el hombre del que vamos a hablar, Vladimir, le puso, es así, ¿no, Santi? 2 cabezas a un perro. Sí, Vladimir Demikov es el de las 2 cabezas al mismo perro, que tiene lo suyo. O sea, hizo casi un... No llegó, pero casi hizo un cancerbero, ¿no? Y tú has dicho que había una cabeza de perro sola que se movía, que fue una imagen tremenda. Se la mostramos en Cuarto Bryukhanov, Milenio. ¿no? Sergei Bryukhanenko. Claro, y digo, sí hay que hilar muy fino, Santi. Así que vamos a ir entendiendo todo este mundo extraño de los experimentos soviéticos. Es sobrecogedora la historia. De verdad, alucinante la historia de este Frankenstein. No es el primero, no es el primero ni será el último.
Reportaje de nuestro compañero Fermín Agustí. Vamos a saber algo más de este doctor que hacía cosas muy raras, más allá del telón de acero. Cirujanos coinciden en que hay que dar las gracias a figuras olvidadas como Vladimir, ya que la esperanza media de vida de un paciente que recibe un trasplante de corazón ha subido a los 12 años. Y la realidad es que confirmación, bueno, se confirmaba que el trasplantado vivía inmediatamente y funcionaba todo bien, pero luego ocurría algo que no se sabía lo que era, luego se supo que era el rechazo, y entonces hasta que no se descubrió el rechazo y hasta que no se encontró sobre todo la ciclosporina, que es un producto de un hongo que se comporta perfectamente para evitar, mejor dicho, no lo evita, lo contiene, lo mantiene en un nivel muy bajo el rechazo. Pues ahí está el informe de nuestro compañero Fermín, que yo creo que es sorprendente, es que esto no es leyenda. Como siempre, los documentos, por ejemplo, que trajo Santi en su día, que espantaban, porque eran las imágenes de esos Dr. Frankenstein trabajando. Es lo de siempre, ¿no? La ignorancia, la absoluta ignorancia. ¿Cuánta gente me acuerdo? Es que esos son de películas. No, es que eso es verdad. Usted se lo cree o no, es su problema, pero es verdad. Y estos científicos más o menos ocultos o que trabajaban sin ningún tapujo, yendo más allá en ese mundo del este, caramba, qué sorpresas. No solo hubo uno, y me contaba Fermín por una interna que algunos perros llegaban a vivir un mes, bebían al mismo tiempo, comían al mismo tiempo, los automatismos se repetían. Es algo increíble esta historia, los de auténticos doctores Frankenstein. Sí, de hecho, tanto por raro, porque desde luego el trabajo tanto de Debikov como de Vyukonenko es raro, pero tanto a ellos como a los pobres perros que tuvieron el infortunio de ser sus cobayas,
les debemos la humanidad en general mucho y los enfermos trasplantados bastante. Pero esto llegó realmente a traspasarse al conocimiento científico global, porque ahora parece cuando escuchábamos a doctores y tal, como que bueno, no, te doy un dato. Que los dejan como aislados, ¿no? Mismamente el mismísimo Christian Barnard, el primer hombre que realiza un trasplante de corazón en Sudáfrica, antes de hacer su trasplante se va a la Unión Soviética a hablar con Demikov. Es decir, a que Demikov le cuente de primera mano hasta qué punto han llegado sus experimentos, a qué conclusiones ha llegado, y con el trabajo de Demikov ya asimilado, más sus propias teorías y sus propios planteamientos, es cuando se atreve a realizar ese trasplante de corazón. Es decir, es asesorado por él, por el doctor Frankenstein. Christian Barnard siempre, y eso nunca se manifestó públicamente en varias ocasiones al respecto, consideraba a Vladimir Demikov su maestro. Pero os he escuchado a los investigadores españoles como este publicó en ruso, no sé qué. Con el paso del tiempo son figuras que se desvanecen, ¿no? Sí, pero y fíjate, incluso el otro que nos puede parecer más raro, que es Lyukonenko, que hacía vivir durante X horas una cabeza seccionada, es decir, solamente la cabeza del perro, y en aquellas películas que veíamos en Cuarto Milenio, pues veíamos cómo le daba en el hocico con zumo de limón, y veíamos cómo el perro se sacaba la lengua y se relamía, o daba unos golpecitos en la mesa y el animal se estremecía. Pues este trabajo, que puede parecer de un sadismo atroz, es la base, por ejemplo, de prácticamente toda la maquinaria de soporte vital que se utiliza, por ejemplo, en los trasplantes. Cuando trasplantas un corazón, hay un momento en el que el cuerpo no tiene corazón, en el que hay una bomba que es la que se encarga de que la sangre siga fluyendo. Pues esa maquinaria es Lyukonenko el que, gracias a estos experimentos, la va perfeccionando, va viendo exactamente dónde hay que conectarla, qué presiones son las adecuadas, qué tipos de bombeos son los menos agresivos para no dañar el cerebro, para no dañar partes muy delicadas, que una sobrepresión podría romper un vaso y provocar la muerte del paciente. Pues es ese trabajo con animales lo que le permitió ir afinando hasta que esa tecnología pudo ser utilizada en humanos. Vamos a ponernos un poco más amables porque este tema es estremecedor. Mira, vamos a escuchar esto, Geray, es el lenguaje de los perros, ¿no? Vamos a escucharlo porque, claro, lo escuchamos, forma parte de nuestra vida cotidiana. Nuestra vida desde niños está envuelta de ladridos de perros. ¿Y quién nos ha preguntado alguna vez, siendo niño o no tan niño, querrán decirnos algo? ¿Estarán hablando en un lenguaje? Hallazgos sorprendentes. Yo no me lo pregunto, yo estoy segura. Incluso, mira, lo voy a revelar. Merlín, nuestro perro, mueve la boca para hablar. Te lo juro, de verdad. Eso es un experimento de Demikov lo también. Comprobaréis. No. Esas burradas, por supuesto, bueno, pero es yo que, con claro, los perros no las hago. Los perros se comportan de la forma que ya sabemos y otros animales. Pero el ladrido es tan familiar, ¿verdad? Cambia de tono. Los que tienen perros lo saben perfectamente. De una forma tan elocuente que la gran pregunta y la investigación es, bueno, y si dicen algo, ¿se puede descifrar ese algo? Y yo creo que lo que viene a continuación es otra bomba interesante. Un grupo de informáticos de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, en Hungría, ha creado un algoritmo que tiene la capacidad de entender, clasificar e identificar los ladridos de un perro. Al parecer, y ha sido publicado tanto el análisis que han hecho de los ladridos como el software que han creado, ha sido publicado en la revista Animal Cognition, y dice que los perros tienen diferentes sonidos acústicos en función de su estado emocional. Se han analizado 6.000 ladridos en 6 situaciones diferentes. Cuando el perro está ante un extraño, cuando va a luchar, cuando está de paseo, cuando está jugando con una pelota, cuando tiene otro tipo de juegos y cuando está a solas. Dice que el software fue capaz de reconocer el ladrido en el 43% de los casos. Mira, ese ladrido. Está pidiendo pelota. Pues no. Mira, ahí que parece que ladra más fuerte. ¿Ahí qué pasa? Cuando más aciertan es cuando hay un extraño, cuando alguien extraño se acerca o cuando tienen lucha entre ellos. Parece que con emociones más fuertes es cuando más identifica ese software los ladridos. Y también se sabe, o el ordenador ha identificado, ese software ha identificado qué perro estaba ladrando en el 52% de los casos. O sea, ha identificado a cada uno de los perros. Que eso, fíjate, es raro porque ¿tú sabrías identificar el ladrido de tu perro?
Entre otros muchos. Entre otros muchos es muy difícil, claro, imposible. ¿Tú, Santi? Imposible, no. Entre otros muchos que están ladrando a la vez. Mira ahora, mira cómo viene esta jauría. Esto es imposible. No, yo, por ejemplo, sí que distingo. En mi bloque hay varios perros. Y sé que cuando llego a casa si ladra el mío o está ladrando otro. Claro, pero uno. son pocos. Ah, Claro. entre 10, ¿lo identificas? Yo estoy ¿Entre 10 a segura la que vez? sí. O entre 10 puestos uno detrás de otro. Entre 10 puestos uno detrás de otro. Yo probablemente sí. Yo estoy segura que sí, vamos. Yo he tenido En fin. perro toda la vida y yo también pienso que sí, que Hombre. identifico el mío. Más el Bueno, mío, como pues era este grande, ordenador, al parecer, en el 52% de los casos los ha identificado. Y también ha comprobado que esos 6.000 ladridos tienen algo que decir, que no ladran de igual forma cuando están ante un extraño que cuando están jugando con su dueño, que cuando van de paseo. ¿Y esto a qué nos lleva? A que dentro de poco se podría desarrollar un ordenador que fuera capaz de entender los ladridos y que así nosotros lo pudiéramos tener en casa y que nos interpretara las palabras que nos quiere decir nuestro perro. Bueno, Estamos ahí en el umbral, ¿eh? me vais a permitir un inciso porque hace unos años, cuando tuve no era mi primer sobrino, era mi primer sobrino político, era hijo de mis cuñados, me encontré con un regalo para hacerles que era realmente curioso, que era un traductor de bebés. Que era una maquinita, de hecho la estoy viendo aquí porque... Pero luego, eso tú lo compraste en la antigua Unión Soviética No, también. lo compré en una tienda especializada de cunitas y de cochecitos y tal. Y como a mí me gustan las cosas tecnológicas, digo, mira, un regalo personalizado, pues para que se sepa que es mío, un traductor de bebés. Y es una especie de calculadora que lo que hacía era, según la frecuencia, la intensidad, el tipo de llanto, pues te decía si el niño pues se había ensuciado, si tenía sueño, si le dolía algo, o si estaba simplemente cabreado. Y ya, bueno, pues nunca le pregunté realmente a mis Si cuñados funcionaba. efectivamente si aquello les fue de alguna utilidad, pero efectivamente también la máquina había- existía. También había una cosa que Ponía inventaron... Technicolor Corporation detrás. No, había una cosa que inventaron para los perros que era como una especie de collar que llevaba aquí algo, como un traductor que también los ladridos los interpretaba. Pero yo no llegué a comprarlo Qué terrible, nunca. te encuentras un perro y una voz que traduce al perro. Sí, sí, O sea, sí, eso sí. es- Oye, perdona. Pero yo no llegué a comprarlo nunca porque empezaron a decir que daba calambrazos a los perros. O sea, que había ya habido muchos Fracaso calambrazos total. a los Perdona, pobres pero sobre canes. si el tema de los animales, si hablan o no hablan, que los loros sí hablan, pero digamos que no tienen hasta cierto punto entendimiento de lo que están diciendo. ¿Qué te crees tú lo eso? que, bueno, tú que tienes loro. Le has tocado su loro. Pero sí quiero comentar el caso de Estados Unidos, a la gorila que se le enseñó mediante el lenguaje de sordomudo a decir una gran cantidad de palabras, realmente ahí es para que se te ponga el vello de punta, porque realmente aquella gorila, ten en cuenta que una persona con 200 palabras es la conversación normal Pero que si no hace tenemos. falta que hablen. Entonces, Si no, el pero perro bueno. cuando te saca la lengua insistentemente delante de ti te Ya. quiere decir que tiene hambre, Pero que un tiene gorila, Lanzo un al gorila tiene las 7640 proteínas la el pregunta. 99% similar a las tuyas. Juanje, lanza la pregunta al 7640 porque esto... Vamos a ver luego lo que metemos y lo que dejamos fuera porque el tema interesa y yo creo que me gustaría abrir el debate. La gente que tiene perros o que no, ¿creen que los animales tienen un lenguaje? ¿Que hablan realmente? Perros, Juanje, gatos, perdona. loros, lo que Estabas quieran. hablando tú. No, lo que comentaba es que el tema de los gorilas, hay tres animales, los gorilas, los orangutanes y los chimpancés, que tienen las proteínas sanguíneas el 99% similar a las nuestras. Pero los perros de Entonces, determinada forma también tienen Carmen, pero no los es igual. genes Ya, primigenios ya, de todos. pero el tema es que a nivel moral, ¿qué simboliza o qué significa? Porque el crecimiento de un chimpancé, de un gorila, con un niño normal hasta los 2 años, que el niño empieza a tener lenguaje, es muy similar. Bueno, ¿cuál fue el caso aquel que el claro, chimpancé tema- empezó a evolucionar y el niño se quedó Sí, como el ¿no? chimpancé? Efectivamente. ¿Verdad? La historia de la gorila que yo cuento se refleja de una forma un poco mala en la película Congo, cuando le ponen a la gorila aquella, pero está Amy basado se en llamaba la efectivamente, de la película. Pues está basado en un hecho real, es que hubo una gorila en Estados Unidos que llegó a manejar una gran cantidad de palabras. Bueno, lo cual, bueno. a nuestros amigos internautas, si quieren buscar el nombre Irene Pepperberg, se llevarán una gran sorpresa. Irene Pepperberg es una doctora que ha trabajado muchos años en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y su campo de especialización era precisamente la comunicación interespecies. Entonces, hace muchos años, inició un experimento y eligió precisamente a los loros por su capacidad de tener un lenguaje hablado y además porque son animales tremendamente inteligentes como sujeto de experimentación, y cogió a uno que se llamaba Alex.
Alex, con el paso de los años, llegó a manejar un vocabulario de 100 y muchas palabras, y manejar un vocabulario no era que se supiese las palabras, era que las usaba con propiedad. Es decir, eso descabala lo que va a decir Juanje. no solamente, Más listo el loro que el gorila. no solamente eso, sino que en esas palabras había no solamente nombres de colores o de cosas que él designaba, decía pues llave roja, caja negra, sino que había términos abstractos como nada, como libertad, y que él utilizaba sueño, aburrido, etcétera, etcétera, y que él aprendió a utilizarlos con absoluta propiedad. Alex murió a una edad bastante prematura para un loro, murió a los 30 y tantos años. Los loros tienen una esperanza de vida más o menos como la de una persona. Pero actualmente Irene Pepperberg tiene otros tres sujetos de estudio y ha descubierto que, entre otras cosas, Alex no era un caso único, sino que estos 3 loros son igualmente prometedores. Y es más, los loros, y no voy a dar una conferencia sobre la inteligencia de los loros, son de los pocos animales, junto con algunos primates, que tienen cultura. Y entendiendo con que los loros tienen cultura. Sí, entendiendo como los cultura. chimpancés también te lo explico ahora, sí. Entendiendo como cultura que las cosas que saben no las aprenden por instinto, sino que tiene que ser por enseñanza de sus mayores. De tal manera que las costumbres de una misma especie, de la bandada de loros de un árbol, y la de un árbol a 10 kilómetros allí, son completamente distintas, porque han aprendido cosas distintas, y a abrir las nueces unos de una forma, unos las tiran, por ejemplo, desde arriba del árbol, y otros les tiran piedras encima. Unos comen unas cosas y otros comen otras. De hecho, por propia experiencia, algo tan tonto como las cosas que se pueden o no se pueden comer, cualquier propietario de loro lo sabe, se lo tiene que enseñar a su pájaro, si lo ha criado desde pequeño, de la manera más sencilla posible, que es comiéndolo tú primero, porque si no, no lo come. Oye, este es un tema apasionante, yo creo que tanto, y además luego vamos a viajar al desierto, que todo el dossier, si os parece tema terrible, SIDA, lo que está pasando, lo vamos a dejar para la semana que viene, Santi. Yo creo que merece la pena. Carlos ha hecho un reportaje sobre lo que está pasando en China, que es brutal, pero es que me interesa mucho tocar este asunto, sorprendente de verdad, y pedir ayuda 7640 a gente que nos pueda contar si ha notado alguna vez ese lenguaje de sus animales, si ha sentido esa conexión del lenguaje real. Fijaos, y es que nada es casualidad, hace poco, leyendo no sé qué libro, porque está leyendo un montón de libros de evolución humana, contaban una historia que me pareció terrible y quizá conozcáis vosotros mejor que yo, me puedo confundir en algún dato. Era algo así como que quizá en el este también habían hecho un experimento con monos, con una chimpancé, con una madre y con sus crías. Y le habían ido administrando la posibilidad de hacer un tipo de gestos y con ellos, bueno, pues recibir una serie de ofrendas, ¿no? Por ejemplo, al final le daban un plátano si movía la mano de cierta forma, ¿no? O podía beber agua si movía la cabeza hacia la derecha. Al final, todos esos movimientos se correspondían con una serie de acciones. Era un experimento muy interesante y que al parecer incluso estaba rompiendo un sinfín de barreras. Pero un día la financiación acabó. Y yo no sé si me estoy equivocando o no por la ubicación del lugar, pero ese laboratorio o ese sitio donde había doctores tipo Demikov que estaban evolucionando en sus casi comprensión de un lenguaje organizado. Es decir, aquella monita acabó haciendo complejos sistemas de símbolos o primitivo de lenguaje. Ya no solo decía agua, sino agua para ir después al sitio, al parque, o jaula, salir para comer plátano. Iba empezando a unir frases. Un día la financiación terminó. Los científicos desaparecieron y aquella pequeña monita acabó en un zoológico. Se comportaba de forma completamente distinta al resto de monas. No le hacían caso y solo repetía un gesto. Y esto me parece tremendo. Durante años y años vieron los niños y las personas que intentaban reírse, tirarles cacahuetes, que apenas comía. Solo repetía un gesto, y es que había pasado una cosa la noche antes del abandono del laboratorio donde se experimentaba. La monita hacía un gesto que era devolver bebé, devolver bebé, devolver bebé, y es que le habían quitado a su cría. Una de las cosas más terribles que pasa con los chimpancés que están en libertad
es que cuando una madre, cuando fallece en muchas ocasiones el bebé de una chimpancé, está durante días y días y días intentando cuidarlo después de muerto. Yo he visto esas imágenes varias veces en algún documental y es algo increíble hasta qué punto llega el sentido de maternidad entre los chimpancés. Pero ahí sí que hay un tema, ¿eh? Hay un tema... Y sobre la cultura, que decía Santi, es completamente cierto. Hubo varios experimentos de hace algunos años con muchos científicos, sobre todo con los bonobos, que digamos son los chimpancés que tienen un comportamiento más sofisticado. Y bueno, pues algunos de los experimentos que se han hecho con chimpancés es increíble porque, por ejemplo, se les ocurrió echar arroz en la arena de un lago y había un mono de una de las tribus que había, descubrió que si echaba un puñado de arena al agua, pues el arroz flotaba. Entonces todos aprendieron la conducta de este, mientras que las otras tribus de monos pues tenían que ir buscando los granitos entre la arena. O sea, realmente aprenden conductas unos de otros, de cómo partir una nuez, cómo poder sacar el tuétano de un hueso, por ejemplo, muchas cosas. Y bueno, y realmente pues hacen cosas que nos hacen pensar que no somos tan únicos. Y cómo las aprendió el hombre, ¿no? Pero hay algo más alucinante todavía, que es algunos experimentos, qué tema más bonito, ¿eh? Algunos experimentos que se han hecho entre comunidades diferentes de cierto tipo de animales, por ejemplo, dígase, monos, y resulta que los monos de la isla A y los monos de la isla B se están comportando de la misma forma, están evolucionando en su comportamiento social de la misma forma cuando han tenido el más mínimo contacto desde el nacimiento. Y no solo es cuestión genética, sino que están respondiendo ante los mismos estímulos, bien sea como de ataque o bien sea de aparición del mismo modo. Están variando y resolviendo sus problemas, por ejemplo, casi, como es la gran duda, modelando algunas piedras, golpeándolas para luego utilizarla casi como utensilio. No llega a eso, pero casi de la misma forma. O sea, animales sin conexión y sin haber visto a nadie hacerlo, lo hacen. ¿De dónde viene eso? Pero bueno, es que esa pregunta que has dicho es clave. Vamos a ver, hay entre el hombre, en la evolución humana, hay una cosa que es clave, y es que, claro, un señor como por ejemplo fue Adolf Hitler, que se basaba en un tipo que era igualmente nazi, que era Charles Darwin, que era completamente un nazi, pues, claro, él ponía... Es muy interesante, claro, el Darwin origen de las especies, me lo acabo de leer, Pues es de nazi. Bueno, pues vamos a ver. Pero no está mal, Una de las cosas que Hitler argumentaba, por ejemplo, efectivamente, el sobrevalor de la raza aria. ¿Por qué? Porque él pertenecía a una raza de guerreros más inteligentes que el resto, porque claro, los monos, digamos, humanos que hay en la Tierra son muy diferentes. Es muy diferente un negro, de un chino, de un cobrizo norteamericano, de un indígena del Amazonas. ¿Por qué? Porque el fenotipo, digamos, que la adaptación al medio ha hecho que incluso nuestro físico varíe. Pero hay un señor que se llama Rupert Sheldrake, que ha hecho una serie de libros interesantísimos, que dice que efectivamente, que lo que decía Hitler o decía Darwin, en cierto sentido, Darwin, que condenó a los indios zonas, diciendo que eran unos cafres prácticamente, bueno, pues que estaban completamente equivocados, porque hay una cosa que él denomina la evolución de los campos morfogenéticos. Campos morfogenéticos, sí, y es tan sencillo como que si hay una serie de personas que en China están evolucionando a mi nivel mental, o que en Estados Unidos, o que en Rusia, o que en Sudáfrica, o que en España, o donde sea, al final toda la especie humana está avanzando. No tiene explicación científica, pero se corrobora con una serie de experimentos. Y esto, llámalo Dios, llámalo como sea, pero bueno, este científico, Rupert Sheldrake, yo le recomiendo a la gente que intente conseguir algunos libros suyos, que algunos están en castellano, pues pone ese tipo de cosas encima de la mesa que tiran completamente lo que sería el nazismo. Pues mira, que tiene una base yo científica. no decía que era interesante por eso, por supuesto, pero hace poco en una librería que recomiendo porque me parece de quitarse el sombrero, la librería Antes, de mi amigo Alfredo Tiemblo, que es toda antropología, o sea, un mundo distinto, ¿no? Pues me compré una versión por fin legible, a mi entender, del origen de las especies de Darwin. Y esa colección tenía además una propia carta de Darwin donde él explicaba lo que había sido su vida. Y cuando lees eso y de la forma en que lo escribe, caramba, primero era un sabio porque era bastante humilde en algunas cosas, en otras no, evidentemente. O también porque escribía el final de su vida, que el final de la vida le da el cariz de otra cosa a todo el mundo y es más... Pero es muy interesante el asunto de la evolución del lenguaje, del arte, de dónde viene esto, dónde está inserto esto para que comunidades sin contacto se comporten igual. Un día podemos hacer una mesa con especialistas, porque cuando uno lee, no muchos libros, 10, 12, 15, caramba, sí, se dicen cosas todavía hoy muy distintas. Y que además un poquito de humildad como especie tampoco nos viene mal de vez en cuando. Efectivamente, nuestro grado de evolución intelectual es obviamente
increíble, y nuestra capacidad para manejar herramientas y para desarrollar tecnología. Pero fíjate que hace un momento hablabas de un experimento que puede parecer muy bizarro en un principio, que es lo del niño y el mono. En 1931, un señor que se llama Winthrop Kellogg, como los cereales, pero no tenía nada que ver, decide llevar a cabo un experimento antropológico y psicológico novedoso. Y para eso pone a su propio hijo como sujeto experimental. Él tiene un hijo recién nacido y decide conseguir una cría de chimpancé, también recién nacida, y criarlos juntos, de tal manera que no haya ninguna diferencia entre el comportamiento de los padres hacia su hijo mono y hacia su hijo humano. Curiosamente, el niño mono, llamémoslo así, empezó a los pocos meses a desarrollar comportamientos completamente humanos, salvo que evidentemente no podía desarrollar ningún tipo de habla, digámoslo así, pero había un problema. Y el problema no era tanto que se retrasase, que así fue el desarrollo del bebé humano, sino que el vínculo entre ambos era tan fuerte que directamente casi el niño prefería la compañía de su hermano mono que la de sus propios padres, y era de él del que tomaba ejemplo. Entre los dos se había establecido un vínculo tal que de alguna manera tiraba hacia arriba de nuestro compañero más retrasado en la evolución, pero también tiraba hacia abajo del niño, y esa fue la razón por la que el experimento tuvo que ser interrumpido para evitar que se quedase retrasado, ¿no? Vamos con mensajes porque nos han llegado muchísimos sobre... ¿Habla la gente con los animales? Pues claro, todo el que tiene animales habla con ellos. ¿Y los entienden? Sí, la mayoría sí. Mira, Tema nos dicen, por apasionante, ejemplo, tengo un Golden Retriever y ladra poco, pero cuando ladra sé siempre por qué lo hace. Mirándole a los ojos sé lo que quiere en cada momento. ¿Sabéis que el Golden Retriever, que en principio es la raza más inteligente de perros que hay? ¿Ah, sí? Sí. No se sabe exactamente el origen, se sabe, bueno, que es de labradores, pero mezclado con algo. Y es curioso es el que llevan porque además las personas invidentes. es más majo Vamos que... a ver, el primer perro que es lazarillo en toda la historia de la humanidad es un Golden Retriever. Normalmente se utilizan ahora más los labradores, pero el primero que se utiliza es un Golden Retriever. Bueno, la historia de este perro es alucinante. Porque Eres experto en perros, Juanje. Yo sí conozco Es que muchísimas historias de razas de programa es una perros. caja de sorpresas. Pues el perro, el Golden Retriever viene de que hace unos 200 años un circo ruso llega a Inglaterra. Entonces un noble inglés ve en el circo ruso unos perros que son increíblemente inteligentes y le compra al dueño de los perros todos los que tenía, que eran los Golden Retriever. Empieza a criarlo y se da cuenta que la cantidad de órdenes que acepta el perro es superior a la del resto de razas, y de ahí que fueran los primeros perros que se utilizaron como lazarillos. Arán de Asturias nos dice, hola milenarios, ¿cómo dudar del lenguaje de los animales? Tengo 3 gatos, 3 periquitos, 5 peces, 2 conejos, un canario y 2 tortugas. ¿Tienes un zoo? Todos rescatados de vidas miserables, y os diré que hasta uno de mis peces me reclama su alimento golpeando una esquina del acuario. Una concreta. Uno de mis gatos sufre asma felina. Una concreta, ¿eh? O sea, el pez, Sí, una esquina que lo concreta, consideramos que no tienen, evolución cero prácticamente, se comporta en ese mundo que es distinto al nuestro para darnos un mensaje. Pero aquí no se nos han olvidado los delfines, ¿eh? Pues que claro. sería para hacer otro programa. Aunque esos no son peces, ¿no? Son mamíferos, pero bueno. Uno de mis gatos sufre asma felina y me avisa cada vez que va a sufrir una crisis. Se pone ante mí y lanza un maullido estilo lobo. Es algo tétrico y yo sé que en minutos sufrirá una crisis. Y mis periquitos me reconocen por el móvil. ¿Aún hay dudas? Yo no tengo ninguna, Arán. Gracias por tu historia. Vaya dossier. ¿Sí? Nos dice Nuria desde Barcelona, ¿cómo estáis? Yo tengo un perro que tiene ya 8 años y desde el primer día mi bicho se ha hecho entender con todos los miembros de la familia. Incluso fue mi perro el que con su ladrido me avisó que a mi padre le estaba pasando algo, estaba teniendo un ictus. Mi perro sabe lo que le decimos y asocia palabras que le hemos enseñado desde pequeño a juguetes, comida y actitudes. Y realmente es divertidísimo, ya que el perro entiende el catalán y el castellano. Mira, perro bilingüe.
bilingüe. Lógicamente el perro no habla en ninguno de los dos idiomas, pero sí sabe expresarse a su manera. Sabe pedir con un tono, nos alerta de juego con otro, y lo que ya he comentado con lo de mi padre era un tono de alerta y emergencia. Estaba muy nervioso hasta que no volvió mi padre del hospital al cabo de 5 meses. El perro no estuvo tranquilo. Y eso que estamos viendo ahora, que nos ha sorprendido un poco el tema, porque la nave del misterio sí que surgen los temas, porque vosotros también... Eso es una especie de lenguaje, claro, y hasta hace nada, y todavía para muchos científicos, se descarta absolutamente la posibilidad de lenguaje y de comprensión por parte de los animales. Y estamos hablando de lenguaje. Pero es que hace un momento Juan G. ha mencionado a Rupert Sheldrake, y Rupert Sheldrake muy recientemente me ha dado una gran alegría por una razón. Como todos los dueños de mascotas, pues uno tiene pasión de padre, ¿no? Y a mí me pasa con mi pajarito, ¿qué le vamos a hacer? Y, con tu loro. Con mi loro. Sí. Mejor. Sí, casi mejor. Y una de las tonterías de dueño, que dice, va, estás tonto, que dices, este pájaro a veces me lee el pensamiento. No puede ser. Pájaro telépata. Pues bien, Rupert Sheldrake inició una cosa que se llamaba el proyecto Enkisi. Enkisi... Oye, esto es un temazo, esto hay que hacerlo, pero sí, ya un dossier, sí. Enkisi es un loro gris africano, que según Sheldrake son animales especiales, digo, mira, pues parece que no estoy tan tonto, animales especialmente receptivos a lo que podría ser la lectura del pensamiento, y empezó a trabajar con él en ese sentido, pues igual que la doctora Pepperberg trabajaba en la expresión, digámoslo así, oral. Y los experimentos que ha llevado a cabo con este Enkisi, que es como se llama el animal, y las demostraciones que ha hecho grabadas en vídeo, etcétera, etcétera, de cómo sin necesidad de llamarle con la voz o con ningún gesto, el pájaro viene, sin necesidad de que vea la comida, el pájaro empieza a mostrarse nervioso y a mostrarse contento porque sabe que le van a dar de comer. Ese tipo de cosas que yo tengo la experiencia cotidiana de ellas, es decir, voy a llamarle y antes de que le llame le tengo en el hombro. Pues ese tipo de cosas, verlas demostradas científicamente, para mí me hizo especial ilusión. Es que da la sensación de que hay como dos mundos, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, dos mundos. Uno es el perro de Pavlov, pues, es decir, los experimentos absolutamente condicionados, ¿no? Por un estímulo, y que claro, dices, claro, el perro al final segregaba solo con oír la campanilla, que indicaba que venía de cocina. Bueno, claro, eso es tan robotizado, en mi opinión, que es normal, pasa en los seres vivos. Es que luego hay otra esfera, ¿no?, que es la cotidiana, donde ves cosas que son absolutamente humanizadas a nuestro modo de entender. Sí, pero por ejemplo, una de las cosas que yo yo soy enamorado de los perros y de las razas de perros y he leído muchísimo. Pues a ver si vas adoptando uno. No tengo tiempo ni puedo. Por mis viajes, por desgracia. Una de las cosas que me fascinó hace algunos años, yo además era dueño de un Rottweiler, que no tiene nada agresivo, todo lo contrario. Había varios hospitales norteamericanos que habían probado varias razas de perros para la recuperación de niños después de operaciones. ¿Y sabéis las dos razas de perros que hacían que los niños se recuperasen más rápido? Con estudios científicos, que me quedé alucinado. Los pastores alemanes y los Rottweiler, porque les daban una gran seguridad al niño. ¡Qué curioso! Y varios hospitales norteamericanos demostraron científicamente esta historia. Vamos con más historias. Hola, mi gata para comer maulla de una forma y para ir a la calle de otra. Yo tengo un perro que dice agua y mamá. Que dice agua y mamá. Y tiene conexión. Hay que nos mande la grabación, qué gracioso. Sí, porque le vamos a Cuarto Milenio. También tengo otro y a su forma también te contesta. Y la verdad es que si le miras a la cara sabes qué es lo que dice, o también serán los años que lleva conmigo. Enhorabuena por el programa, que lo escucha desde hace años. Oye, que nos mande a los perros grabados diciendo... El otro día en Hablar por Hablar también una señora decía que su gata la llamaba mamá. Bueno, si tenéis perros o gatos que de verdad van un poco más allá, si nos gustaría ver esas grabaciones, porque aquí estamos como tocando, el epitelio, ¿no?, de un tema que es brutal. Julia desde Villena nos dice, no solo hablan, yo tenía un perro que presentía la muerte en personas cercanas. Fue el hermano de Homer Simpson el que inventó el traductor de bebés. Mira, sí. La chorrada que compraste. Hay un capítulo de Los Simpson dedicado al tema, efectivamente. El vínculo entre animal y hombre llega a ser profundo. Mi gata... sabe el estado de ánimo. Con 11 años tuve un pastor alemán que nos indicó dónde se había matado mi tío. Hay documentales sobre percepciones y comunicación. Carmen, yo te mando el libro, nos dice Nerea. Pues mil gracias, interesante, Nerea. ¿no? O sea, indicó el sitio donde se había matado su tío. Sí.
Bueno, más. Paloma nos dice, yo tenía una perra que murió hace 3 años y yo sabía con su ladrido qué me pedía, clase de comida, etcétera. Un día se me cerró la puerta de casa quedándome yo fuera. Pues bien, empecé a llamarla a través de la puerta diciendo, Pepa, que así se llamaba, soy mamá, ábreme la puerta. Así durante varias veces hasta que de repente la puerta se me abrió y salí a buscarme. Esto me evitó tener que llamar a un cerrajero ya que la puerta era blindada. Vamos a hacer un pequeño aparte, no quedan muchos minutos, sí me gustaría saber qué ha pasado en la semana en el boletín de la historia. Hay novedades muy interesantes, algunas de España muy interesantes, y a la vuelta en lo que quede seguimos con mensajes, pero os prometo que en escasísimo tiempo hay que abordar este asunto. Hay que abordar este asunto con profundidad porque puede darnos muchas sorpresas. Conectamos con Nacho Ares, informativo de la semana, hallazgos sorprendentes. En busca de un rey perdido, así aparece titulado el artículo publicado recientemente en el periódico egipcio Al-Haram, en referencia a la nueva identificación de una momia real. Se trataría de la de Tutmosis I. La historia viene de lejos, cuando se descubrió que algunas de las momias del Museo del Cairo no se correspondían con los nombres de los reyes que portaban en los vendajes. Nos lo cuenta el egiptólogo Kent Weeks, director del Mapping Theban Project de Luxor. Cuando examinamos las momias reales en el Museo del Cairo en los años 70, identificamos este problema por primera vez. Y nos dimos cuenta porque cuando los patólogos miraron las placas dijeron, ¿a qué edad murieron estas personas? Nos dieron unos años, este murió a los 20 y se supone que es este el faraón. Pero según los historiadores murió a los 55 años. Entonces, ¿cómo explicas el tener por un lado 55 años y por el otro 20? Pensamos que la razón debería ser que cuando las momias fueron llevadas desde sus tumbas al escondite real, las etiquetas de las vendas se desprendieron y se colocaron en los cuerpos equivocados. Los médicos detectaron entonces que casi todas las momias de la 18 dinastía estaban mal identificadas. El proyecto de las momias reales de Egipto pretende reubicar por medio de estudios de ADN la identidad de cada soberano. Y a pesar de la poca credibilidad que dan los egiptólogos a esta noticia, Tutmosis I parece ser el último de ellos. Un revolucionario sistema de datación empleado sobre las delicadas pinturas rupestres podría abrir nuevas vías de investigación. El nuevo método, basado en la desintegración del uranio, ha sido utilizado con éxito en varias cuevas del norte de la península ibérica por arqueólogos de la Universidad de Bristol. Nos lo cuenta José Antonio Las Heras, director del Museo de Altamira. Muy recientemente se ha añadido un sistema de datación a partir del análisis de los isótopos radiactivos de uranio y de torio que están presentes en las costras estalagmíticas, en los depósitos de calizas que se forman en el interior de las cuevas. Cuando se analiza el uranio torio de estos depósitos que están por debajo de una pintura o de un grabado, sabemos que esa pintura fue hecha con posterioridad a la formación de la costra. La datación exacta de las pinturas por medio de este nuevo sistema no destructivo permitirá a los arqueólogos conocer los movimientos de poblaciones por Europa durante la prehistoria. Hasta ahora los sistemas de datación de pinturas no albergaban toda la fiabilidad que se podría esperar. En el arte rupestre conservado en las cavernas, el del Paleolítico Superior Europeo, se empezó a datar relacionándolo con los objetos de arte mobiliar, de arte mueble encontrados en los estratos arqueológicos y por lo tanto de acuerdo con la datación de esos objetos. También por las superposiciones que había dentro de las cavernas, dentro de las paredes pintadas. En los últimos años, desde hace 15 años aproximadamente, el método de analizar el carbón radiactivo, el carbono 14, se puede aplicar a las pinturas rupestres que tengan un pigmento orgánico. Las 20 cuevas de Asturias y Cantabria analizadas en este estudio serán a partir de ahora fechadas con mayor precisión. Cutamugua, siervo de Panamugua, dedicó una estela como soporte para su alma. El documento acaba de ser hecho público, convirtiéndose en la prueba escrita más antigua de la creencia en un alma separada del cuerpo. Se trata de una estela del siglo VIII a.C. de 1.700 kilos de peso, aparecida en el yacimiento de Zincirli, en la antigua ciudad de Samal, en Turquía. Nos lo cuenta Jesús Gil Fuensanta, arqueólogo y director del proyecto Tilbes, en la misma Turquía. El proyecto de Samal, la antigua Samal, que es una ciudad neohitita,
que tuvo una ocupación aproximadamente gran parte de la primera mitad del primer milenio antes de Cristo. Eran luvios, había una lengua también emparentada con el alfabeto fenicio y que también hablaban una variante del arameo, que es lo que se ha encontrado en la estela. Importante no solamente en el este de Turquía, sino que viendo la misma estela se ve una cierta ligazón con, por ejemplo, el tipo de representaciones que se puede ver en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid del monumento turriforme que se encontró en Pozo Moro. Digamos, tiene una inspiración en parte en el arte neohitita. La estela de Cutamúa arroja información sobre las creencias de la vida después de la muerte. Los arqueólogos españoles han encontrado hallazgos similares, aunque en un contexto cultural posterior. Nosotros hemos encontrado una representación parecida en un sello de aproximadamente el siglo VI antes de Cristo, es decir, Edad del Hierro, pero como unos 200 años posterior a Samal, pero digamos enraizado en la misma cultura, es decir, pueblos semíticos del norte de Mesopotamia. Ellos lo han encontrado en un contexto neohitita y nosotros lo hemos encontrado en un contexto post-neoasirio, es decir, del imperio neoasirio. Bueno, pues vamos a ir con los ganadores de esos 3 libros, La lápida templaria descifrada. Antes, dar un abrazo muy fuerte a todos los familiares de Gabá por lo sucedido. Nos dicen que por favor que les demos mucha energía positiva. Un grandísimo abrazo a toda esa gente, claro que sí. Y vamos con los ganadores. La lápida templaria descifrada. El primero es para Andrés Castellar. Gracias por dar a conocer Jaén, mi tierra que adoro. Una vez sabéis que la catedral está propuesta para Patrimonio de la Humanidad, ojalá lo consiga. Un día os hablamos de la catedral por dentro. También nos dicen Arantxa desde Asturias, que nos quiere felicitar por los programas, que es oyente desde el año 2004 y que antes lo escuchaba sola y desde entonces se reúnen para escucharlo con mucha gente. Pues todos los libros va para ella. Y el último gracias. Es para María, que nos contaba una historia sobre su prima que tiene 20 años, que la compraron, una perrita que se llama Laika y que tiene epilepsia, su prima, y que cada vez que le va a dar un ataque epiléptico, la perra lo detecta minutos antes. Está el tema que os pedimos, por favor, que al mail o al 7640 nos mandéis historias de ese lenguaje con los animales o perros, o delfines, o loros, o gatos, o lo que queráis, porque vamos a hacer un gran dossier y va a ser interesantísimo. A todo el equipo, Carlos, Geray, Fermín, Juanje, gracias. Muchas gracias. Así que... Santi, gracias. Gracias a ti. Que nos vemos mañana. Mañana un poquito más tarde, metemos la cámara en una caverna impresionante en Cuarto Milenio.